Estás viendo AIR Canal, transmitiendo esperanza al mundo entero las 24 horas del día. Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Zacarías. Zacarías capítulo 4, versículo 6. Zacarías capítulo 4, versículo 6, dice la palabra de Dios. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué le parece si nos ponemos en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en este lugar. Gracias por los ángeles que le acompañan. Gracias por la presencia hermosa de su Espíritu en nuestro medio. Gracias, Dios, por darnos a Cristo Jesús. Gracias por la oportunidad de reunirnos para cantar alabanzas a su nombre y estudiar su palabra en espíritu y en verdad. Y ahora, Señor, pedimos su bendición sobre los amigos y amigas, hermanos y hermanas presentes, y también pedimos su bendición sobre todos aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar de la tierra. En esta hora, Padre, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Háblenos, prepárenos para estar en el Espíritu y conocer y comprender las cosas espirituales. Se lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Estamos trabajando con una serie titulada El Espíritu Santo hoy. Y el tema para hoy es el Espíritu Santo y Eliseo. ¿Cuál es el título de hoy? El Espíritu Santo y Eliseo. Cuando usted lee la Biblia desde el Génesis y hasta el Apocalipsis, descubre que el Espíritu Santo está presente en todas las épocas, está presente en toda la historia del pueblo de Dios. Cuando usted mira la Biblia desde Adán hasta Noé, aparece el Espíritu Santo. Desde Noé hasta Juan el Bautista, el Espíritu Santo está presente. Desde Juan el Bautista y hasta la época actual, el Espíritu siempre ha estado presente. En la vida de Jesús, el Espíritu Santo es una persona clave y ya llegaremos a ese estudio en algún momento del futuro. Pero ahora nos interesa trabajar con el Espíritu Santo y Eliseo. Cuando usted lee la Biblia, descubre que Eliseo era de una familia muy acomodada. Si usted quiere decir de una familia rica, lo puede decir. En el libro Primero de Reyes, capítulo 19, si me acompañan, Primero de Reyes, capítulo 19, versículo 19 al 21. Primero de Reyes, capítulo 19, versículo 19 al 21. Elías, el profeta Elías, llama a Eliseo para que le sustituya. Dice el versículo 19, Primero de Reyes 19, dice el versículo 19, partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí. Y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Ponga cuidado. Eliseo estaba trabajando en el campo, en las tierras de su familia, y eran tan ricos que tenían 12 yuntas de bueyes en ese tiempo. Si multiplicamos 12 por 2 son 24 bueyes. Significa que no es de una familia pobre. Significa que tiene una buena herencia. Significa que es rico. Cuando miramos los perfiles de Eliseo, descubrimos que en su casa, en su familia, su papá, su mamá, en su hogar,
había un fuerte amor y apego a las cosas de Dios. Se ve que la visión espiritual de esa familia estaba clara, porque este muchacho, el heredero de todo, le dio más valor a servirle a Dios que a tener bienes terrenales. Número 1, 12 yuntas de bueyes significa que era rico. Número 2, cuando Elías pasó delante de él, le echó el manto. Este símbolo significa o representa: te estoy llamando para servirle a Dios. Te estoy cubriendo con lo que me cubre a mí. Estoy colocando encima de ti lo que representa mi llamado ante la presencia de Dios. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Le gustaría a usted ser cubierto con la justicia de Cristo Jesús? ¿Le gustaría tener el manto de Cristo Jesús? ¿Le gustaría ser cubierto con la maravillosa gracia del Todopoderoso? Cuando nosotros estamos vestidos con la justicia de Dios, la gente lo sabe. Cuando nosotros somos servidores de Dios, la gente lo nota. Y al final del estudio veremos cómo Eliseo estaba tan lleno del Espíritu Santo que hizo milagros extraordinarios. En la vida de un hombre o una mujer que está lleno o llena de Dios, en la vida de una persona que sirve a Dios, siempre se verá la gloria de Dios. Esta falta de las maravillas de Dios en la vida de los seres humanos significa que hemos pasado de la vida espiritual a una vida netamente y completamente religiosa. Necesitamos entender que lo más importante es la relación con Dios. Cuando tenemos buena relación con Dios, entonces somos buenos religiosos. Mirando los perfiles de Eliseo, pidió ir a su casa. Ser llamado para ser profeta de Dios significa que usted renunciaba a todo, a su familia, a sus posesiones, renunciaba a todo y se dedicaba completamente para servir a Dios de una manera indivisa, a servir a Dios con todo y para todo y hasta el final. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Renunció a la familia, renunció al dinero, renunció a todo para ser el siervo de Elías, que era el siervo de Dios. Imagine usted, Elías escoge a Eliseo. Entre tanta gente, el espíritu que moraba en Elías le lleva a escoger a este hombre para que sea la voz de Dios, para que sea el representante de Dios, para que sea el profeta de Dios. Yo digo, ¿qué puede ser más grande que eso? ¿Qué puede ser más grande que servirle a Dios? ¿Qué puede ser más grande que caminar con Dios? Cuando usted le sirve a Él, cuando camina con Él, cuando usted delante de Él, no importa el país, que sea de primer mundo, segundo mundo, tercer mundo, no importa la sociedad, que sea como sea, no importa el idioma, no importa el lenguaje, cuando usted le sirve a Dios y llega a un lugar, la gente sabe que llegó un hombre de Dios o llegó una mujer de Dios y ellos lo reconocen y ellos se dan cuenta. El Espíritu de Dios no se puede disimular. Si usted lo tiene, lo tiene. Y si no lo tiene, no lo tiene. Toma 2 bueyes y los sacrifica y la carne la reparte para que el pueblo coma. Y entonces, versículo 20, versículo 21, hay una frase que me emociona, dice: y luego te seguiré. Y el versículo 21 dice: y fue tras Elías, ¿y qué dice ahora? Y le servía. De ser una persona sumamente rica, ahora pasa a ser el siervo de un profeta que en esta tierra no tiene nada. Renunciar a todo para servirle a Dios en la persona de Elías. ¿Pero quién era Elías? Es interesante averiguar quién era Elías. Cuando usted descubre quién es Elías, descubre que no se conoce ni su papá, ni su mamá, ni su familia. Elías era Elías Tisbita porque era de una aldea desconocida, una aldea insignificante, una aldea que no estaba en ningún lugar, una aldea que no le importaba a nadie, Tisbe. Pero en esa aldea a Dios se le ocurrió llamar a ese hombre. Y de ser nadie, ahora aparece como un símbolo tan grande y poderoso que está vivo en el reino celestial. ¿Quién es usted? Si usted es un don nadie, le tengo buenas noticias. Si usted no es una persona famosa, le tengo buenas noticias. Si usted es una persona que nadie toma en cuenta, le tengo buenas noticias. Si a Dios le da la gana, lo escoge a usted, hace con usted, por usted y en usted
lo que de ninguna otra manera no se podría hacer. Y lo levanta alto, tan alto, y lo lleva al reino de los cielos. ¿Dónde está Elías? En el reino de los cielos. Hay una fiesta que celebran los judíos todavía hoy, y pregúnteme usted, ponen una silla para recordar a una persona que no es Moisés, para recordar a una persona que no es David, para recordar a una persona que ni siquiera se sabe mucho de dónde viene. Y esa persona se llama Elías. Alabado sea el nombre de Dios. Elías escoge a Eliseo. Elías escoge a Eliseo. ¿Por qué Elías escoge a Eliseo? Ponga cuidado. Si este muchacho, Eliseo, aceptó el llamado de Dios a través de Elías, si este muchacho, Eliseo, que estaba al frente del equipo de arado de su familia, con 12 yuntas de bueyes, 24 bueyes arando. Hace algunos años enseñaba en la Universidad Adventista Dominicana y vinieron unas jovencitas, creo que eran 2 o 3, de Jarabacoa. No eran de la iglesia, pero cuando empezaron a oír los estudios acerca de la palabra de Dios, empezaron a sentir el interés por la Biblia. Luego conocí a la mamá y empezaron a empeñarse en aprender más de la Biblia. No sabía quiénes eran, pero un buen día, hay una cosa que a mí me gusta en nuestra iglesia, y es que a la gente le gusta el chisme. ¿O no le gusta el chisme a la gente? A ver si o no. Se me acercó un chismoso, una persona de la universidad. Me dijo, ¿usted sabe quién es esa mujer? No. ¿Y quiénes son las hijas? No. Mire, son las hijas del hombre que produce más ajo en el país. Y no me está diciendo nada porque yo no brego con ajo. Y yo me quedo tranquilo y digo, qué bien. Tiene 34 tractores para arar donde siembran el ajo. Y yo pensé, me tengo que maravillar. Digo, wow, no me diga eso. Pero yo ni vendo ajo ni brego con tractor, así que por lo menos, y él se fue maravillado y contento. ¿Cuántas yuntas de bueyes tenía este tipo para arar? 12. Dejó las riquezas, dejó a su familia, dejó todo. Y Elías escoge a Eliseo porque mire usted la familia que tiene. Mi pregunta, si hay un producto bueno, ¿tiene que haber un árbol bueno? A ver, ¿sí o no? ¿Qué dijo Jesús? ¿Por cómo se conoce el árbol? Aquí me detengo un minutito y si le duele, perdóneme, pero tengo que dar donde le duela. ¿Cómo es el fruto de tu casa, de tu familia? ¿Cómo son tus hijos? ¿Cómo eres tú? ¿Se ve que Eliseo amaba a su familia? Sí. ¿Se ve que Eliseo amaba a Dios? Sí. ¿Cómo lo sabemos? Aceptó el llamado de Dios, aceptó despedirse de su familia y renunció a toda su herencia para servirle al Dios Todopoderoso. ¿Es hermoso eso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Y no me venga con el cuento que de tiempo en tiempo Eliseo venía a su casa y decía, necesito 50,000 pesos, vamos, quiero un carro nuevo ahora. No, déjese de eso. Luego, es lindo ver más adelante lo que son los milagros y las maravillas que hizo Eliseo. Hay 2 personajes que quiero tratar rápidamente que hicieron algo similar, renunciar a todo para servirle a Dios. Primer personaje, ¿recuerdan ustedes a Moisés? ¿Se acuerdan de Moisés o no se acuerdan? ¿Se convirtió Moisés en un siervo de Dios? ¿Un servidor de Dios? Renunció Moisés a todo. Hebreos capítulo 11, vamos rapidito. Hebreos capítulo 11, versículo 24 al 27. ¿Qué pasó con Moisés? Hebreos capítulo 11, versículo 24 hasta el versículo 27. ¿Qué dice la Biblia? Hebreos 11, 24 dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas
el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada, ¿dónde la tenía puesta? En el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo ¿a quién? Al invisible. Renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón, de la hermana de Faraón. Renunció a tener acceso y derecho a ser un faraón. Renunció el hecho y el derecho a todas las riquezas de Egipto. Renunció a ser llamado famoso en la época en que vivía y a ser lo máximo de lo máximo para el pueblo de Egipto. Y aceptó ser parte del pueblo de los esclavos de Israel para entregarse y para vivir conforme a la voluntad de Dios. La pregunta es, ¿dónde está Moisés? ¿Dónde está Moisés? ¿Dónde está Elías? ¿Vale la pena renunciar a esta bobería del mundo para llegar allá? ¿Vale la pena o no vale la pena? Yo diría que vale la alegría. ¿Qué le parece? ¿Vale la alegría? Cuando usted renuncia a las cosas de la tierra y decide entregarse al Señor y vivir para la gloria de Dios, una cosa muy curiosa, San Mateo capítulo 19, vamos rapidito. San Mateo capítulo 19, versículo 29, ¿qué ocurre cuando usted hace eso? Mire qué ironía, mire qué cosa interesante, Mateo 19, versículo 29. ¿Usted cree en la Biblia? ¿Cree en la Biblia, sí o no? ¿O usted le cree a la Biblia? ¿Cuál de los dos? Ay, mamá. ¿Usted cree en Dios? ¿Usted le cree a Dios? Hay mucha gente que cree en la Biblia, que cree en Dios y se van a perder, porque los demonios también creen en la Biblia, también creen en Dios. Cuando Satanás habló con Jesús en el monte, ¿le citó la Biblia, sí o no? ¿Sí o no? Y él vive citando la Biblia por donde quiera para confundir y engañar a la gente. Cambio la pregunta, ¿le cree usted a Dios? ¿Le cree usted a la Biblia? Entonces haga esto y usted verá los resultados. Versículo 29, ¿qué dice? San Mateo 19, 29, dice Jesús, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, ¿qué dice Jesús? Recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿Usted lo cree o no lo cree? ¿Lo cree o no lo cree? ¿Usted lo cree o no lo cree? ¿Está seguro que usted lo cree? La hermana llegó y me dijo, me van a botar del trabajo. Le digo, la felicito. Y me mira y se ríe. Y me dice, ¿por qué usted me felicita? Digo, si la van a botar del trabajo, ¿por qué usted está guardando el sábado? Dice, ¿y cómo te sabe? Digo, hermana, esté tranquila. Usted es miembro de mi iglesia. ¿Cómo no voy a saber yo lo que le está pasando a mi gente? Entonces le hice la pregunta, ¿usted está decidida a ser fiel? Me dice, sí. Ok, vamos a hacer una carta, vamos a entregársela y entréguesela al dueño de la granja y deje que Dios trabaje por usted. Y dígale al jefe de la granja, aquí tiene la razón por la que yo no trabajo los sábados, no se sienta comprometido conmigo, si me tiene que despedir, despídame, porque yo creo en un Dios que está por encima de todo y le seré fiel, no me importan las consecuencias. Bueno, hermana creyó lo que le dije, se presentó donde el dueño. Usted tiene derecho, el dueño estaba ahí, estaba el gerente, el dueño. Y le entregó su carta al dueño. El dueño saca su carta y la lee. Le dice, pero espérese, usted es una de las mejores trabajadoras que nosotros tenemos aquí. Estamos pensando aumentarle el salario. ¿Cuál es su problema? ¿Que usted no puede trabajar los sábados? No. ¿Por principio asunto religioso? Sí. Bueno, pero ¿y entonces? Entonces a la mujer se sonríe y le dice él, ¿y usted puede trabajar los domingos? Dice yo, claro que sí. Firmó una cuestión, se le entregó, llamó a la secretaria, entrégamele esto a fulano. Allá viene el fulano, el mandamás, ¿me entiende? Y le dice el hombre, mira, ella no va a trabajar los sábados. Señor, por fíjese, ella no va a trabajar los sábados. Pero usted sabe que entonces, no va a trabajar los sábados. Y la hermana, por subsanar la cosa que se está calentando, le dice, no, pero yo por domingo, ni domingo tampoco. Porque aquí el mismo está muy grande mí aquí, ¿qué pasa aquí? Y me le aumenta el salario. Y le dice a la mujer, y si alguna cosa sucede, hable conmigo. Y le dice al mandamás, al fuñón ese,
¿Tiene algo más que decir? No, Señor, no tengo nada que decir. Váyase para su casa. Cosa linda, mamacita, linda. Yo le doy una pregunta. Nosotros somos tan bobos, tan tontos, pero tan tontos, caramba, que no hemos entendido lo que significamos para Dios. ¿Valemos mucho para Dios? ¿Valemos mucho para Dios? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Cosa linda, mamá. Hay un versículo de la Biblia que yo lo recuerdo todos los días de mi vida, que dice Romanos 8:32. Romanos 8:32, que dice: el que no escatimó ni aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él? ¿Cuánto dice? Todas las cosas. ¿Por qué esta monería, esta timidez? Déjese de timidez. Si nos dio a Jesús, con Jesús nos dio ¿cuánto? Nos dio todo. ¿Cuánto nos dio? ¿Cuánto nos dio? ¿A qué no me dice qué es todo? Lo agarré. Eso es lo que pregunto, ¿qué es todo? Un poquito de filosofía ahora, ¿no? Todo es la ausencia de nada. ¿Y qué es nada? Deduzca, por favor. La ausencia de todo. ¿Cuánto tiene usted? Oiga, ahora usted no tiene ni todo ni nada porque no dijo nada. Cosa linda, mamá. ¿Qué dice Filipenses 2:13? Porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. ¿Y qué dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Es verdad o es mentira? ¿Es verdad o es mentira? ¿A cuánto renunció Moisés? Renunció a todo. ¿Y cuánto le dio Dios? Le dio todo. ¿Quiere usted renunciar a todo para que Dios le dé todo? ¿De corazón? ¿Sinceramente? ¿De todo corazón? Entonces póngase en pie conmigo. Mire qué cosa linda dice Jesús. Mire qué cosa linda. Dice Jesús: y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará, ¿qué cosa? La vida eterna. La pregunta es, ¿dónde recibirá 100 veces más? Aquí y ahora. No, que cuando lleguemos al cielo, que cielo ni cielo, es ahora que te está dando la bendición. ¿Qué te pasa a ti? ¿Tiene el Señor manera para dar bendiciones, sí o no? A ver, ¿sí o no? Hay tantas cosas que me gustaría contarles. Hay tantas cosas que me gustaría contarles. Me pasan por la mente tantos momentos difíciles, tantas circunstancias imposibles, y ver la mano de Dios. Me gustaría que esto fuera como un retiro para decirle a Andresito que viniera a contarle una vez de un nerviosismo que él tenía, que estábamos en un país muy lejos de aquí y no teníamos dónde quedarnos, y llegó el último momento y aquel lugar es tan caro, pero carísimo, súper caro, y a última hora nos dieron un apartamento full, con la dueña del apartamento incluido, que no era de la iglesia. Cosa linda. Al final terminó la dueña del apartamento cocinándonos a nosotros. Pero qué cosa rica. Dios es grande y maravilloso, ¿sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Usted lo sabe o usted lo cree? Se pueden sentar, gracias. Mire qué cosa linda, sigue diciendo. Hebreos capítulo 3, versículo 5. Hebreos capítulo 3, versículo 5. Terminemos con Moisés. Quiero hablar un poquito de Pablo también, porque Eliseo se parece a ellos y ellos se parecen a Eliseo. Hebreos capítulo 3, versículo 5. ¿Qué dice el versículo 5? Y Moisés a la verdad, ¿qué dice ahora? Fue fiel en toda la casa de Dios. ¿Como qué cosa? Como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Siervo, Eved en hebreo, doulos en griego. Un esclavo.
Cuando usted estudia la palabra siervo en el Antiguo Testamento, descubre que la palabra siervo se usa para mostrar y presentar a personas como David, que era siervo de Dios, Moisés, siervo de Dios, todos los profetas, siervos de Dios. Pero cuando usted lee el capítulo 42 del libro de Isaías, versículo 1 al 7, descubre que el Mesías es conocido como el siervo de Dios. Dice Dios, mi siervo, el siervo sufriente. Es un título glorioso y maravilloso para los hombres y las mujeres que son pertenecientes a Dios, que son de Dios, que pertenecen a Dios, que son guiados y dirigidos por Dios. Moisés, siervo de Dios, y repite una y otra vez, mi siervo Moisés. Y Dios lo presenta de una manera tan familiar, una manera tan particular, una manera tan hermosa, que lo presenta como parte de su propia familia. ¿Recuerdan ustedes en el libro de Job, capítulo 1 y capítulo 2, cuando Satanás se presentó en el cielo, lo que Dios dijo acerca de Job? ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él, varón perfecto y recto, temeroso y apartado del mal? Dios recomendando a Job, Dios que conoce a Job, Dios que sabe quién es Job, Dios que sabe quién es Moisés, Dios que sabe quién es Elías, Dios que sabe quién es Eliseo. Llama la atención porque Eliseo significa Dios es mi salvación. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Moisés, siervo de Dios. Éxodo capítulo 14, versículo 31. Números capítulo 12, versículo 7, versículo 8. Deuteronomio capítulo 34, versículo 5. Éxodo capítulo 21, versículos 5 y 6. Éxodo capítulo 21, versículos 5 y 6. Mire qué ocurre con esto de ser siervo de Dios, esclavo de Dios. No es por obligación, ni por compromiso, ni por asunto religioso. Mire qué cosa linda, mire qué cosa linda. Éxodo capítulo 21, versículos 5 y 6. Pregunto, ¿le gustaría ser un siervo de Dios? ¿Una sierva de Dios? ¿Le gustaría o no le gustaría? Oiga, ¿le gustaría que donde quiera que usted llegue, los ángeles le acompañen? El Espíritu Santo venga con usted. Si usted es un hombre de Dios, un siervo de Dios, una mujer de Dios, una sierva de Dios, nunca está solo. Nunca. Es más, hasta las personas que tienen al diablo ven los ángeles que le acompañan. No importa el lugar ni la circunstancia. Todo hombre o toda mujer de Dios siempre está acompañado y acompañada por un equipo que sirve al mismo Dios. Y digo, alabado sea el nombre del Señor. Éxodo capítulo 21. Si usted quiere, después de esta cita, terminamos este sermón y nos vamos para la casa. Éxodo 21, versículos 5, versículos 6. ¿Qué dice? Éxodo capítulo 21, versículos 5 y 6. ¿Qué dice el versículo 5? ¿Cómo dice? Y si el siervo dijere, yo amo a mi Señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces, ¿qué cosa? Su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le, ¿qué cosa dice ahora? Horadará la oreja con lesna y será su siervo ¿por cuánto tiempo? Para siempre. Cuando veo una persona con algo en las orejas, digo, ese no sabe que se está siendo esclavo para siempre de ese que le hizo el hoyo en las orejas. Ahí, mamá. Le meto un poquito más por ahí. Le va a doler. Como quiera le doy. ¿Le doy o no le doy? Cosa linda, mamá. Pues agárrense ahora. Cuando tenga tiempo, lea Deuteronomio capítulo 18, versículo 19 en adelante. Cuando el pueblo de Israel iba a entrar a Canaán, Dios estableció las cosas bien claras. Dijo, agárrese fuerte, cuando entren a Canaán, quiero que maten a todo el mundo. Ay, mamá. A todo el mundo. ¿Qué había pasado en Canaán? Que todo el mundo adoraba al demonio.
Y los padres, cuando los niños nacían, se lo dedicaban a los demonios. Ustedes no tienen idea cómo la gracia de Dios sostiene la tierra, porque muchos lo hacen por ignorancia, porque no saben. Mire cómo es Dios, mire qué cosa linda es Dios, mire qué cosa linda es Dios. Salmo 19, vamos rapidito, Salmo 19, mire qué lindo es Dios. Salmo 19, versículo 12 y versículo 13. ¿Cómo dice el versículo 12? Salmo 19, 12. Es por la gracia y la misericordia de Dios que estamos en pie. Capítulo 19, versículo 12, ¿cómo dice David? ¿Quién podrá entender sus propios errores? ¿Y qué dice ahora? Líbrame de los que me son, ¿qué cosa? Ocultos. Si usted no sabe algo y comete esa falta, Dios le perdona porque se llama pecado por ignorancia. ¿Cómo se llama? Pecado por ignorancia. Versículo 13. Preserva también a tus siervos de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio. ¿De qué cosa dice? De gran rebelión. Cuando usted no lo sabe, pecado por ignorancia, se le perdona. Pero cuando usted lo sabe y lo sigue haciendo, pecado por rebelión. Mi pregunta, ¿qué hacían con un hombre cuando decidía quedarse siendo esclavo de su dueño para siempre? ¿Qué le hacían en la oreja? Le ponían un arete. ¿Qué le ponían? Le ponían un arete. Mi pregunta, ¿era un esclavo voluntario? ¿Fue el que decidió ser esclavo? ¿Escogió a su amo para siempre? ¿Quería, sí o no? ¿Escogió Moisés ser siervo de Dios para siempre? ¿Se lo llevaron al cielo después que lo resucitaron? ¿Sí o no? Romanos capítulo 1, versículo 1 dice la Biblia: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Mi pregunta, ¿decidió Pablo seguir a Jesucristo? ¿Sí o no? Cuando Pablo iba para Damasco, iba para perseguir la iglesia cristiana, para acabar con los cristianos, ¿quién lo interceptó en el camino? ¿Quién lo tumbó del caballo? ¿Quién lo arrastró por el suelo? ¿Quién le dio una pela? Alabado sea el nombre de Dios. Y después de la paliza, ¿qué dijo Pablo? Señor, ¿quién eres? Eso le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y le dice Jesús, una amenaza: dura cosa te dar coces contra el aguijón. Traduciendo, dura cosa te es patear la punta de un hierro. ¿Quieren que les diga algo curioso de la frase de Jesús? A ver, ¿lo quieren o no lo quieren? Sí. ¿Seguro que lo quieren? Sí. Es una frase pagana. Está buena la cosa, ¿eh? Y es una frase pagana porque Pablo hizo un doctorado en la Universidad de Tarso, de Sicilia. Y la expresión se usaba muy frecuentemente entre los paganos. Y significaba: no te meta con el Dios. Y ahora Cristo, haciéndole recordar de dónde viene, le dice: si aquellos usaban esa frase, imagínate que se mete conmigo. Cosa linda, mamacita linda. ¿Cambió Pablo de idea? A ver, ¿cambió o no cambió? ¿Cambió o no cambió? ¿Cambió o no cambió? A mí me encanta la Biblia. Me encanta la Biblia porque es la palabra de Dios. Me encanta la Biblia porque sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Jehová del mundo permanece. Y si usted está en ella, ¿por cuánto tiempo permanecerá usted? Mire qué cosa linda. 1 Timoteo capítulo 1, vamos rapidito. 1 Timoteo capítulo 1, dice Pablo, versículo 12: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. ¿Y qué dice ahora? Habiendo yo sido antes, ¿qué cosa? Blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice, ¿por qué cosa? Por ignorancia en incredulidad. Mi pregunta, ¿conoce Dios tu vida y tu familia? ¿Sabe Dios lo que tú estás metido? ¿Sabe Dios lo que tú estás haciendo? ¿Sí o no? ¿Sabe Dios las diabluras en las que te han metido? ¿Sí o no? Sin embargo, no te rechaza, no te repudia, no te abandona. Todo por la gracia de Dios. Pablo, siervo de Jesucristo, un siervo voluntario. En el libro de Tito, capítulo 1, versículo 1, dice: Pablo, siervo de Jesucristo.
En Gálatas capítulo 1 versículo 10, siervo de Jesucristo. En Filipenses capítulo 1 versículo 1, siervo de Jesucristo. Y me gusta esta frase. La pregunta mía es, si una persona es esclavo suyo, ¿es que usted lo compró o no lo compró? A ver, ¿lo compró o no lo compró? ¿Lo compró o no lo compró? Mi pregunta, ¿nos compró Cristo a nosotros? ¿Con qué nos compró? Dice Pedro, no con oro o plata o cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa de su Hijo, como de un cordero sin mancha y sin pecado. ¿Cuánto vale usted? ¿Cuánto vale usted? Esa es la pregunta que Satanás hace. ¿Recuerdan la película La Pasión de Cristo? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? El autor, el que hizo el papel de Cristo, cuenta en su testimonio, Jim Caviezel, algo así que se llama, dice que Satanás, cuando empezó la película, le decía: deja el papel, deja ese papel, te voy a matar, deja el papel, deja eso, no siga, te voy a matar. Y ocurrieron tantas cosas raras. Problema del corazón, por poco se va. Hubo una vez que se cayó la cruz con él encima y se le descoyuntaron la qué sé yo qué. Y Satanás le decía: ¿qué es lo que tú quieres? Dime cuánto tú vales, yo te pago lo que tú me pidas. Total, la mayoría de ustedes yo le pago y lo compro por lo que yo le pago. ¿Cuánto tú quieres? ¿Cuántos millones tú quieres? Pero deja el papel. Y él cuenta cosas lindas, mamá. ¿Ustedes se acuerdan cuando estaban flagelando a Jesús, que le ponen una sobrecapa de piel y le dan con el látigo y todo, y se supone que usted no sienta nada? Ay, caray. Al tipo que le estaban dando los latigazos se le zafó uno. Le dieron 21 puntos. Qué cosa linda, dice él. Cosa linda, mamá. Dice él. Cosa linda, dice él. Y el Señor me dijo: dejé pasar uno para que tenga una idea de cómo fue que yo sufrí. Dejé pasar uno. Si usted no sabe lo que usted vale, usted no sabe quién es usted. ¿Cuánto vale usted? Usted vale la vida, la sangre, el sacrificio de Cristo Jesús. ¿Cuánto vale usted? Veo personas que se llaman cristianas viviendo como que están pisando huevos, como con la cabeza metida quién sabe dónde. Mire, caramba, levante esa cabeza, ¿qué le pasa a usted? ¿Somos valiosos o no somos valiosos? Sí. Y veo personas, en cambio, que porque andan en un supercarro, salen del carro y qué disparatoso. Esa mojiganga en 20, 30 años es una chatarra o no son chatarra. ¿Chatarra o no chatarra? ¿Sí o no? Si el carro se vuelve chatarra y usted estaba dentro del carro, ¿qué pasa dentro del carro? Chatarra. ¿Sí o no? No se dé valor por las cosas. Mire su valor en Cristo Jesús. ¿Es valioso Jesús? ¿Dio su vida por usted? ¿Vale usted mucho para Él? Una gente que dé su vida por usted significa que le ama. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? Así se mide el amor. Así se mide el amor. Hay una dama entre ustedes, una señora muy hermosa, muy elegante, que está allá al final a la izquierda. Cada vez se pone más hermosa. Y ella dice que no es hermosa. Digo, bueno, tú puedes decir lo que tú ganas, pero yo te voy a decir que tú eres hermosa. Si para mí eres hermosa, ¿qué me va a decir a mí que no? Oye, estábamos estos días en una iglesia, cosa linda, mamá, que habíamos estado hace muchos años. Y cuando vamos saliendo de la iglesia, viene el hermano y le dice: ay, doña Esther, usted sí está linda, mire qué joven se ve, qué hermosa. Digo, míralo ahí, tú que dices que no, mira que te lo están diciendo. Y empezamos a reírnos. Yo le hago una pregunta: si hay una gente que está dispuesta a dar la vida por usted, que se sacrifica por usted, que lucha por usted, que le cuida, le protege, ¿merece que se le ame o no merece que se le ame? ¿Lo merece o no lo merece? Y mi pregunta para usted: ¿merece Jesús que le amemos?
¿Lo merece o no lo merece? Merece el Padre Celestial que le amemos. Todos los días le repito muchas veces, Señor, ¿sabe una cosa? Le amo mucho. Aunque yo soy malo y pecador, le amo. Y aunque sea un sinvergüenza, le amo. Y aunque sea lo peor del mundo, yo le amo. Usted no se va a poder zafar porque le amo. Ahora, culpa suya que me amó primero. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Amó Moisés a Dios? ¿Amó Pablo a Dios? Pablo amó tanto a Dios que dice, yo estoy para ser sacrificado. ¿Le cortaron la cabeza a Pablo? ¿Amó a Dios? ¿Quiere usted amar a Dios? De corazón levante su mano. Entonces, ¿está usted dispuesto a que le corten la cabeza por amar a Dios? Sí, amén. Amén. Tenga cuidado con ese amén, compadre. Tenga cuidado con ese amén. Deje que Dios sea el que tome la decisión. Amén. Alabado sea Dios. Muy bien, vamos a aterrizar. Vamos a aterrizar. ¿Caminó Eliseo con Dios? ¿Sí o no? Eliseo tenía mal genio. ¿Qué cosa tenía Eliseo? Tenía mal genio. Le voy a dejar una tarea. Hay personas que son profanas. Profanidad significa tratar las cosas sagradas sin el debido respeto. Y un día a un muchacho se le ocurrió relajar con Eliseo. Ay, mamacita linda, caramba. ¿Se acuerdan que el día se le llevaron en un carro de fuego al cielo? Pues empezaron a vocearle a Eliseo, 40 muchachos. Sube, calvo, sube. Parece que Eliseo era calvo. Sube, calvo. Para que vean que la santidad se manifiesta. Sube, 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 calvo, sube. ¿Y qué hizo Eliseo? Oye, se le encendieron los motores incómodos. Salida, babaceta, y le echó una maldición a los muchachos eso. Dice que salieron unos osos y acabaron con todos esos muchachos. Respete. ¿Qué dice Pablo? A fulano se lo entregué al diablo. Ay, mamacita linda. Tenga cuidado, no relaje con eso. No se meta con un hombre o una mujer de Dios, porque le puede ir mal. Cuando yo era un adolescente, esto no me gusta decirlo mucho porque me da como una pena y un dolor. Había una persona que me quería hacer daño y lloraba. Señor, cuídale, protégele, Señor. Pero era un adolescente, ¿saben lo que significa adolescente? Que adolece, que algo le duele. Y ese día me dolió. Me incomodé, compadre, y le dije, Señor, dime, mi hijo, que se muera. La semana siguiente se murió. Jamás he vuelto a hacer eso, porque no estamos jugando con cualquiera. Dios es fuego consumidor. Tenga cuidado con quien usted se mete. Oiga, ay, Señor, a mí me gustan los testimonios porque me dicen a mí y le dicen a usted que Dios es real. Había una iglesia en un lugar del mundo. Yo era ayudante del pastor cuando era estudiante de la universidad. Y esta dama quería que condenaran a la iglesia señalándola con un asunto que aparece en el libro de Isaías. Y enfrente le dije, no, usted se equivocó. Eso no es así, eso no es verdad. No, porque eso no es verdad. Eso no es lo que significa el pasaje. Eso no es lo que dice la Biblia. Uy, la mujer se incomodó, se enforoñó conmigo, que cada vez que me tocaba predicar, se levantaba, agarraba su Biblia y se iba. Y a mí me daba una vergüenza, compadre. Yo no me había graduado, era un estudiante. Y a veces hasta las lágrimas se me salían de la vergüenza. Porque es duro que a usted se le paren en su cara y se le vayan. Y un día orando le dije, Señor, dice, dime, mi hijo, ¿qué vamos a hacer con la hermana esa que se para cuando voy a predicar? ¿Qué tú quieres que hagamos? Y me dio miedo. Y no, Señor, nada más denle un susto. Denle un buen susto, pero un buen susto, denle, Señor. Un susto, pero un buen susto. Salí, no, compadre, pasaron 2 semanas y me tocó predicar. Y ahí estaba la hermana. Cuando vi que no se fue, que se quedó viendo el sermón. Digo, Señor, ¿pero qué pasa que la mujer no se va? No, ella no se va a ir. Y cuando terminé, yo estaba tan emocionado que le dije, hermana, ¿usted sería tan amable de pasar al frente para que tenga la oración final? Y ella llorosa decía, sí, ¿cómo no? Y viene, agarra su micrófono. Yo era un estudiante. Y me dice, ¿puedo dar un testimonio antes de orar? Claro, de su testimonio.
Ay, hermanos queridos, dice la hermana, vosita linda. Ay, hermanos queridos, yo doy gracias y gloria a Dios que hoy estoy aquí. Porque esta semana pasada estaba en la capital. Ay, hermano, no, usted no se puede imaginar. Iba a cruzar la 27 de febrero y miré al revés. Oye, se supone que usted tiene que mirar para dónde vienen los carros. Pues ella se equivocó y miró al revés, miró del lado equivocado, y no va a venir ningún carro al revés. Y se metió, compadre. Y cuando iba a mitad del camino, mitad de la vía, es que entonces mira para el otro lado y ve que vienen todos los carros para encima y varios camiones. ¿Y ahora qué? Lo único que ella hizo fue, ay, se tapó la cara. Y dice que cuando se tapó la cara y echó el grito, oyó una voz que le dijo, acuérdate de fulano. Y cuando ve que no la arrollaron, ni la atropellaron, ni la acabaron, se supone que está pasando de un lado y tiene que pasar hasta el otro lado. Dice que cuando se quitó la mano de la cara, ella no sabe cómo estaba del otro lado, en la acera del otro lado, y empezó a llorar. Tuvo que sentarse porque se puso muy nerviosa. Y nada más se acaba de dar la frase, acuérdate de fulano. ¿No le parece que fue un buen susto? A ver, ¿sí o no? Compadre, entonces hizo su oración de ahí en adelante, mas nunca se fue del asiento. ¿Le gustaría a usted que yo le dé susto para que ustedes recapaciten? Usted es tan negativo, todos están diciendo que no. Vamos a aterrizar. Mire qué cosa linda significa caminar con Dios, servirle a Dios, caminar con Él. Ahora en la vida de este muchacho de Eliseo pasan cosas extraordinarias. Por lo menos hay 13 milagros que enumeré aquí. ¿Estamos listos? Le voy a dar duro ahora. De hecho, para yo tener la paz con una persona que amo mucho, tengo que terminar ahora. Creo que ya me llegó el tiempo. 1. Multiplica el aceite de una viuda. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Segundo de Reyes, capítulo 4, versículo 1 al 7. Sana a una mujer estéril. ¿Se acuerdan de la mujer estéril? Resucita al hijo de esa mujer. Sana la comida que estaba envenenada. Multiplica los panes. Sana al general leproso Naamán. Pone la lepra sobre Giesi, su siervo, por estar de codicioso. Hace que el hacha flote, un hacha de hierro. Segundo de Reyes 6, 1 al 7. Muestra a los ángeles, segundo de Reyes 6, 8 al 17, ciega el ejército que viene a arrancarle la cabeza, quita la ceguera y castiga a Siria según los golpes, y por último, aún después de muerto, cuando tiran un cadáver sobre sus huesos, ¿qué hizo el muerto? Resucitó. Mi pregunta, ¿le gustaría a usted estar tan lleno del Espíritu Santo como Eliseo? ¿Se atreve usted a tomar la decisión de ser un siervo voluntario de Dios? ¿Una sierva voluntaria de Dios? Oiga, vamos a ser sinceros. ¿Le gustaría hoy que Dios le llene de tal manera con su espíritu? Ya puedes adquirir el libro para el manejo de la inteligencia emocional titulado Domina tus emociones con sabiduría, una guía práctica de inteligencia emocional. Mire, amigo, búscalo en la plataforma de Amazon.com con la palabra siguiente: Domina tus emociones con sabiduría. Escríbenos al más 507 6422 4295 para mayor información. Que aunque usted sea como su servidor, un don nadie, si a Dios le da la gana, hace que a usted le conozcan en cada rincón de la tierra. Porque Dios es Dios. Escuche, por favor, sinceramente. ¿Reconoce usted que Dios es todopoderoso? Que es omnipotente, que es omnisciente. ¿Lo reconoce usted? ¿Quiere rendirse usted a Dios como un siervo fiel, como una sierva fiel, y renunciar a su voluntad y someterse a la voluntad de Dios? ¿Lo hace usted de todo corazón? ¿Quiere usted que el Santo Espíritu repose en su vida desde ahora y para siempre? ¿Le da usted derecho legal espiritual a Dios para que el Espíritu Santo lo llene completamente? Si usted dice sí, levante la mano conmigo y oremos. Querido Padre Celestial,
Entregamos nuestra mente, nuestra voluntad y todo nuestro ser a usted. Padre, le damos todo el derecho legal espiritual para que nos unja con el Espíritu Santo. Nos cambie y nos transforme a la semejanza de Jesús y seamos luz en la oscuridad de este mundo. En su mano santa nos entregamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Cantemos. Aleluya, aleluya, Ya puedes adquirir el libro para el manejo de la inteligencia emocional titulado Domina tus emociones con sabiduría, una guía práctica de inteligencia emocional. Búscalo en la plataforma de Amazon.com con la palabra siguiente:
Domina tus emociones con sabiduría. Escríbenos al +507 6422 4295 para mayor información.